Hasta ahí llegamos. Dígame por favor. Hasta ahí, doctor. ¿Vimos velocidades cinta de Liverpool? Sí. ¿Células de Panet? No, esa página. ¿No? No. Muy bien. Entonces, continuando con lo que es intestino. Habíamos visto nosotros lo que corresponde a las células de Liverpool, la disposición de las células que existen en cada una de ellas, en cada una de estas estructuras. Muy bien. Como estructuras a nivel intestinal tenemos dos fundamentales. Una que son las evaginaciones hacia arriba, que forman las vellosidades intestinales, y dos, las invaginaciones que forman las criptas de Liverpool, ¿verdad? A eso habíamos visto. En lo que corresponde a la parte de las vellosidades, vamos a tener nosotros fundamentalmente la presencia de las células absortivas, células intestinales o de superficie, y la presencia de células caliciformes también a este nivel, las mismas que se van a proyectar hacia lo que es la cripta de Liverpool. Además, en la cripta veremos nosotros algunas células enteroendocrinas, además de células regenerativas, que son las células madre. A partir de ellas se va a regenerar todo el epitelio, y finalmente en el fondo las células de Panet, que tienen que ver con la secreción de determinadas sustancias en el proceso de digestión. Muy bien, entonces aquí tenemos nosotros estas proyecciones digitaliformes, son las evaginaciones famosas llamadas vellosidades intestinales. Cada una de estas vellosidades intestinales, cada una de estas células cilíndricas simples, tiene en su borde apical microvellosidades. Y luego tenemos la parte que se profundiza, las invaginaciones llamadas criptas de Liverpool, que son también tubulares, metidas o incrustadas en lo que es la lámina propia, antes de sobrepasar lo que es la muscularis mucosa, ¿no? Aquí están las células que hemos verificado en este sector. Ahora, hacia el final de todo lo que es la cripta de Liverpool, vamos a tener estas células con un citoplasma bastante granular, eosinófilo, llamadas células de Panet. ¿Cuál es la importancia de esta célula de Panet? Primero, decimos que más o menos van a tener una presencia de 20 días dentro de lo que es el ambiente de la cripta de Liverpool, y va a producir sustancias bastante importantes. En este caso son la lisozima, las defensinas y el factor de necrosis tumoral de tipo alfa. Estos tres elementos van a ser formados y van a ser liberados a través de las células de Panet. Y aquí lo podemos visualizar. Miren, en el fondo de esta cripta de Liverpool encontramos las células de Panet asociadas al resto de células, dentro de ellas algunas caliciformes, las células regenerativas, las células madre en todo caso, y algún otro tipo de células también presentes. ¿Qué estructura estamos viendo acá? Para recordar es ahí, en la cual está involucrada la mucosa y la submucosa. ¿Cómo se llama esta estructura? Que es para ampliar la superficie de absorción. ¿Cómo se llama? ¿Le suena a Kerkri? Las válvulas semilunares o de Kerkran. Compromete la mucosa y la submucosa. Es la tercera estructura que sirve de modificación, que sirve para ampliar la zona de absorción. Las primeras eran las vellosidades, que multiplicaban por 10, aumentaban por 10, las microvellosidades, que aumentaban por 20, y después los pliegues semilunares de Kerkri o válvulas de Kerkri, que multiplicaban por 2 o por 3, ¿correcto? Estas son las válvulas de Kerkri. Involucrado la mucosa y la submucosa. La capa muscular propia, indiferente, pasa de largo. Muy bien, ¿qué estructura vemos acá? En general, ¿qué estructura? El duodeno, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? El componente mucoso, el submucoso, en el cual encontramos la glándula de Brunner, que es uno de los dos lugares en los cuales la submucosa presenta glándulas, solamente a nivel del esófago y a nivel del duodeno.
El resto del tubo digestivo a nivel de la submucosa no tiene glándulas a nivel de la submucosa. Estas sí tienen nombre propio, glándulas de Brunner, que como vemos también tienen algunas estructuras tubulares, conductos que pueden incluso llegar hasta la parte mucosa. Por debajo el componente muscular externo, circular interna, longitudinal externa, y la serosa que se encuentra aquí en este nivel. Y luego tenemos nosotros el páncreas. ¿Se acuerdan ustedes de la disposición del páncreas en relación al duodeno? El duodeno le hace como una especie de C y ahí se ubica la cabeza del páncreas, que es la única porción del páncreas intraperitoneal. El resto, cuerpo y cola, se encuentra a nivel del retroperitoneal, ¿verdad? Muy bien, entonces si hago un corte a nivel del duodeno, ¿qué debo observar? Páncreas. Muy bien. Una imagen, glándulas de Brunner en la submucosa, que incluso, como dice la propia estructura de acá, las glándulas pueden llegar incluso hasta la capa mucosa, ¿no? Pueden extenderse hasta la capa mucosa. Básicamente va a secretar un líquido o una secreción alcalina que tiene que ver con la neutralización del pH del quimo que viene del estómago, tiene que reducir la acidez del quimo. Está presente una sustancia llamada urogastrona que va a tener que ver con la supresión de producción del ácido clorhídrico y aumentar la capacidad mitótica de estas células. Recuerden que entre 7 a 8 días me debe tomar a mí reemplazar todo el epitelio intestinal. Las glándulas se pueden extender, como dicen acá, hasta la propia mucosa. ¿Qué estamos viendo acá? En la parte del fondo de las criptas de Liverpool, con la presencia de las células de Paneth. Por debajo tenemos la muscularis mucosae, todo esto hacia arriba sería la mucosa intestinal. Por debajo tenemos la submucosa. Y en la submucosa, si encontramos estas estructuras llamadas plexo submucoso de Meissner, ¿de acuerdo? Por debajo viene el componente muscular externo. Entonces, si esto es el componente muscular externo, aquí deberíamos encontrar que el plexo mioentérico de Auerbach, ¿ya? El intestino tiene, todo nuestro tubo digestivo tiene dos plexos. El más superficial, el submucoso, llamado de Meissner, y el plexo que corresponde al componente muscular propio, porque se encuentra entre la circular interna y la longitudinal externa, el plexo mioentérico de Auerbach. Otro elemento que vamos a ver acá nosotros hacia la profundidad, tenemos nosotros aquí la capa submucosa con las glándulas de Brunner, tenemos el músculo, la capa muscular externa, muscular propia, con la circular interna y la longitudinal externa, entre ellas el plexo mioentérico de Auerbach, aquí lo tenemos. Luego la serosa, que va a estar recubierto por un epitelio simple plano llamado mesotelio y compuesto por tejido conectivo, en la cual encontraremos filetes nerviosos y algunos capilares sanguíneos. Este mesotelio se va a proyectar también, no solamente va a estar fijo al intestino, sino que va a fijar el intestino a la pared abdominal. Y esa prolongación también vamos a ver nosotros, que recibe un nombre muy específico y que va a estar formado también por mesotelio, tejido conectivo, a través del cual van a viajar los vasos sanguíneos de las diferentes ramificaciones de la aorta abdominal. Que tenemos aquí un aproximamiento de lo que es la lámina previa. Tenemos aquí la circular interna, longitudinal externa, el músculo liso fundamentalmente, y entre ellos plexo mioentérico de Auerbach. Tenemos aquí los cuerpos celulares del plexo de Auerbach. Bien, aquí tenemos entonces lo que les estaba mencionando, esta capa, como especie de delantal interno que va a fijar la parte intestinal a la pared abdominal, llamado mesenterio. Este mesenterio está recubierto por células epiteliales planas, llamadas células mesoteliales, y va a estar relleno por tejido conectivo, fibras nerviosas, vasos sanguíneos, que son las ramificaciones
de la aorta en sus mesentéricas, por ejemplo, ¿no? La arteria mesentérica superior, la mesentérica inferior y todo lo demás. También algunos filetes nerviosos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿De qué se trata? Toda esta estructura y lo que está de manera difusa por acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren, aquí hay algo más claro y más oscuro alrededor. ¿Qué es esto? Un nódulo linfoide secundario, centro germinal y zona del manto. ¿Qué estamos viendo acá? Un segmento de pared intestinal en la cual encontramos una seguidilla de nódulos linfoides. ¿En dónde estamos? Nódulos linfoides seguidos. ¿En dónde encontramos nódulos linfoides seguidos? ¿En dónde? ¿Cómo se llama esa estructura? Placas de Peyer. ¿En dónde? En el ilio. En el ilio, justamente. Es el único lugar en el cual tenemos nódulos linfoides, uno a continuación de otro, formando verdaderas placas. Entonces aquí tengo la mucosa intestinal, las vellosidades, con el epitelio cilíndrico simple, con algunas células caliciformes. Aquí tengo, todo esto es la mucosa, aquí queda el tejido linfoide asociado a la mucosa, en este caso placas de Peyer, que como vemos están activados. Es decir, hay algún elemento a nivel intestinal que está provocando la reacción de ese tejido linfoide. ¿Sí? Ya se activó y lamentablemente esta activación deriva ¿en qué? En la alteración incluso de la propia capa mucosa. Ya vamos a ver eso cuando veamos la apéndice. Luego tenemos el resto de estructuras, el componente muscular y hacia afuera la serosa. ¿Qué estamos viendo allí? A ver, ¿qué estamos viendo allí? Vamos jóvenes, la próxima semana en nuestro examen. ¿Qué estamos viendo? Paso a paso, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llaman estas estructuras digitaliformes? Vellosidades intestinales. Primera estructura de amplificación de absorción intestinal, ¿verdad? Por 10. Cada una de estas vellosidades, cada borde apical de sus células intestinales, enterocitos, tiene microvellosidades, el famoso borde de cepillo. Segunda estructura de amplificación de superficie de absorción, multiplica por 20. ¿Cuál es la tercera estructura? O válvulas de Kerckring, ¿de acuerdo? En la cual participaba la mucosa y la submucosa. ¿Qué estoy viendo acá? Mucosa y submucosa. Esto es el componente muscular propio. Miren, como ven ustedes, pasa de largo, no le interesa. La serosa tampoco. Solamente submucosa y mucosa. ¿Cómo se llama esto? Válvula de Kerckring, la tercera estructura, multiplicado por 2 o 3, ¿verdad? Ahí estoy viendo. Si veo válvulas de Kerckring, ¿en dónde voy a encontrar las válvulas de Kerckring? ¿En dónde se encuentran las válvulas de Kerckring? ¿En dónde? Ya, ok. Entonces estamos hablando desde el duodeno, yeyuno, hasta la mitad proximal del íleo. ¿De acuerdo? ¿Y en dónde voy a encontrar mayor cantidad de válvulas de Kerckring? ¿En dónde?
yeyuno. Ahí se encuentra la mayor concentración de válvulas de queratina. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es esto? Lo mismo que eso. En horizontal. Entonces, por favor, reconozcan las estructuras. Glándulas. ¿En dónde vemos glándulas? Solamente en el esófago y en el duodeno. Ahora, ¿esto es epitelio estratificado plano no queratinizado? No. Entonces, ¿en dónde estoy? En el duodeno. Porque si tuviera un epitelio estratificado plano no queratinizado, sería el esófago. No estoy en esófago, estoy en intestino delgado, específicamente duodeno, porque solamente allí encuentro glándulas en la capa submucosa. Muy bien, vamos al intestino grueso, también llamado, conocido como marco colónico, porque está básicamente en la parte más lateral de lo que es la cavidad abdominal. Comienza en la región cecal, que da inicio a la porción ascendente o colon ascendente, hasta el ángulo hepático, en donde se torna transversal y recibe el nombre de colon transverso, hasta llegar al ángulo esplénico, en donde se torna descendente, ya recibiendo el nombre de colon descendente, que acompaña todo el flanco del izquierdo. Luego tenemos una porción más elongada, más suelta, porque su mesenterio también es más largo, el colon sigmoide por la forma de S que tiene, y finalmente en la parte central y posterior de nuestra pelvis tenemos la parte rectal y el ano finalmente. Todo eso es el intestino grueso. Y como ven, tiene características muy particulares. Primero, obviamente es más dilatado que el intestino delgado, por eso es intestino grueso. ¿Qué más tenemos? Estas estructuras lineales que acompañan a todo lo largo del intestino grueso son las tenia coli o tenias del colon, que fundamentalmente van a estar formadas por músculo liso. ¿De dónde? De la capa longitudinal externa de la muscular externa o muscular propia. ¿Ya? Va a tener las 4 capas hasta la porción terminal. Aquí ya no, aquí solamente hay 3 capas, pero lo veremos después. Entonces, el componente muscular propio tiene 2 capas, circular interna y longitudinal externa. Lo que pasa es que la longitudinal externa se va a concentrar en determinadas regiones, solamente 3 regiones, de manera que va a formar como cuerdas, por decirlo de alguna manera, que van a acompañar todo lo largo del intestino grueso. Estas estructuras alargadas se llaman tenia coli o tenias del colon. Son el número de 3. Están formadas por la capa muscular longitudinal externa. Ahora, esa disposición del músculo, de esta capa que se concentra en las tenias, hace que el resto del intestino solamente esté revestido por una sola capa muscular, la circular interna. Por lo tanto, es una pared que se va a dilatar, formando las austras, que es una característica también del intestino grueso. Finalmente, la capa más superficial, la serosa, va a tener y va a concentrar tejido graso en su interior, lo que va a proyectar como una forma de apéndices, los apéndices epiploicos. Eso es lo que a mí me caracteriza al intestino grueso: la presencia de las tres tenias coli, la presencia de las dilataciones y la presencia también de los apéndices epiploicos. Las dilataciones o austras, ¿ya? ¿Mide cuánto? 1,5 metros de largo solamente. Histológicamente, en el intestino grueso no vamos a encontrar vellosidades, solamente criptas del Liber. Es decir, no van a haber evaginaciones, solamente invaginaciones. ¿De acuerdo? En esta cripta del Libercum vamos a encontrar solamente 4 tipos celulares. La de mayor número van a estar entre las células de absorción, porque en el intestino grueso todavía se absorben sustancias, son las más numerosas. Luego vamos a tener gran cantidad también de células caliciformes que van a ir aumentando desde la región cecal, ascendente, transverso y descendente hasta cintura.
Hasta ahí van a ir aumentando la cantidad de glándulas caliciformes. Luego, como en todo epitelio, vamos a tener nosotros la presencia de células regenerativas que se van a encargar de regenerar todo este epitelio en unos 6 o 7 días, y finalmente también algunas, ¿no?, células enteroendocrinas aisladas en el fondo de la cripta del hígado. En relación a los demás componentes como lámina propia, musculares mucosae y también la submucosa, son tan iguales que en el intestino delgado, no hay variación. Luego, lo que les había mencionado, en la capa muscular externa, lo característico es la capa longitudinal externa, la que va a formar los 3 listones conocidos como tenia coli. Y esto a su vez contribuye con la formación de esas estructuras dilatadas llamadas austras del colon, y aquí podemos ver la serosa con un contenido de tejido adiposo en su interior llamado apéndices epitúricos. Muy bien, y esto es un corte de lo que es el intestino grueso, un corte transversal. Esta es la luz por donde pasan las sustancias todavía absorbibles y posteriormente la de desecho. Tengo aquí el epitelio cilíndrico simple, que va a conformar también con su lámina propia y la muscular y mucosae en la mucosa colónica, por debajo la submucosa, por debajo el componente muscular, la muscular externa, que va a estar formado por 2 capas, la circular interna, que le da la vuelta completa al intestino, y la longitudinal externa, que solamente se agrupa en 3 espacios bien definidos, que van a dar lugar a lo que se conoce como tenia coli o tenias del colon. 1, 2, 3. El resto, como la pared es más delgada, se va a dilatar un poco, y esto es lo que conforma las austras. Luego, externamente, la serosa, como vemos, está ocupada por tejido adiposo abundante que forman los apéndices epitúricos. Y así está histológicamente el intestino grueso, ¿no? Aquí tienen un esquema, básicamente, donde hemos reconocido todas esas estructuras. Ustedes en biología han trabajado con, se me fue el nombre, con gradillas en las cuales han colocado ustedes unos tubos de ensayo. Los tubos de ensayo son rectos, ¿verdad? ¿Sí? Así más o menos es como se ve un segmento de intestino grueso. La presencia de estas criptas de Liverpool, alargadas, profundas, bastante rectas y entre ellas bastante ordenadas también, ¿no? Como si fuesen tubos en gradilla. Como vemos aquí, gran cantidad de células caliciformes, ¿no? Esto es la luz básicamente, esto es la lámina propia, en la cual encontramos capilares sanguíneos, la presencia de células inflamatorias sueltas. Todo esto es la lámina propia. Aquí encontramos la muscular y mucosae, y por lo consiguiente todo esto es la mucosa del colon. Por debajo, la submucosa con tejido conectivo, algunos vasos sanguíneos, lógicamente, habrán igual algunos filetes nerviosos, pequeños capilares, etc. Y células inflamatorias sueltas, ¿no? Fibras de colágeno, como podemos ver apreciar acá también, fibras de colágeno. Esta imagen ya la vimos. Vámonos al apéndice secal. Como su propio nombre lo dice, apéndice, es algo que está ahí colocado, ¿no? No tiene mayor relevancia. Es una pequeña estructura tubular ciega, es decir, tiene un ingreso pero no tiene salida. Generalmente está ubicado en la parte posterior inferior de la región fecal, a la cual accede a través de este orificio de comunicación. Histológicamente tiene 4 capas, es tan igual que un intestino, es decir, va a tener mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿verdad? Ahora, lo importante es de que tiene gran cantidad de tejido linfoide, nódulos linfoides. Y eso es uno de los grandes problemas del apéndice. ¿Por qué? Porque al ser una estructura tubular delgada, con un solo orificio de entrada y que no tiene salida, pueden ingresar cuerpos extraños, pueden ingresar restos de alimentos, pueden encontrarse parásitos, pueden encontrarse fecalitos, semillas, cualquiera de estos elementos puede ingresar a esta apéndice secal y obstruir la luz que tiene.
La luz es bastante reducida. Entonces obstruye, y esta obstrucción va a generar un proceso inflamatorio que, asociado a la gran cantidad de gérmenes que existen en este sector, puede generar un cuadro llamado apendicitis, un cuadro apendicular llamado apendicitis aguda, que tiene diferentes etapas, pero que finalmente, si no es tratada quirúrgicamente, puede derivar en una perforación del apéndice secal, conocido como peritonitis. Y esto puede agravar la situación del paciente, incluso llevarlo a la muerte si no es tratado de manera oportuna. Esto es el corte transversal de un apéndice secal. Como ustedes pueden apreciar, mucosa, submucosa, muscular y serosa, los 4 componentes. Gran cantidad de tejido linfoide, nódulos linfoides, tanto secundarios como primarios. ¿Cuál es el problema? Y vemos un cuerpo extraño a nivel de la luz, que está obstruyendo la luz. Esto genera una respuesta inflamatoria. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que la respuesta inflamatoria de estos nódulos linfoides libera gran cantidad de células que comienzan a generar reacciones químicas que destruyen la mucosa y con eso lamentablemente contribuyen a la destrucción del propio tejido. Si este infiltrado llega a la capa muscular, estaremos hablando de una apendicitis aguda. ¿Cuál es el problema? Que esto va a agravarse poco a poco, este proceso inflamatorio infeccioso va a complicar las cosas, va a lograr, por la misma obstrucción que vemos acá, un proceso inflamatorio asociado que lleva a la necrosis de todo este tejido y por consiguiente a la perforación. Si se perfora, todo este proceso se libera la cavidad peritoneal generando una peritonitis. Miren ustedes cómo estos nódulos linfoides están reaccionando y la liberación de estas células, la liberación de citoquinas y todo lo demás, genera destrucción de la propia mucosa. Las criptas del Liverpool van desapareciendo y poco a poco se destruye y no se reconoce absolutamente nada. Vemos aquí que las células están invadiendo el tejido muscular, ¿no? Entonces esto es un cuadro de apendicitis aguda. Miren cómo las células inflamatorias, los linfocitos, ingresan a la mucosa, atraviesan la muscular mucosae, esto todavía son vestigios de la muscular mucosae, llega a la mucosa completamente y comienza a destruir toda la estructura histológica. Es tejido linfoide asociado a mucosas. Vámonos a las porciones finales del tubo digestivo. Las porciones finales están representadas por la parte del recto y la parte del conducto anal. ¿Qué tienen de características histológicas? El recto mide aproximadamente unos 12 centímetros de largo. Entre sus componentes o sus segmentos vamos a tener una zona dilatada que se conoce como ampolla rectal, que es donde se va a almacenar finalmente las heces, y esta dilatación va a generar un estímulo nervioso que me indica que yo debo ir a defecar, el reflejo defecatorio. Ahora, ¿por qué no me defeco? Porque vamos a encontrar nosotros en este trayecto final la presencia de esfínteres. Un esfínter interno involuntario, porque es formado por músculo liso, y un esfínter externo, que es voluntario, formado por músculo esquelético. Ya lo vamos a ver eso finalmente. Al igual que la vejiga, ¿verdad? Esfínter interno, involuntario, esfínter externo, voluntario. Acá funciona igual. Entonces, ¿qué voy a tener ahora en el conducto anal? Es la última porción. Mide entre 3 a 4 centímetros. Vamos a ver nosotros que, primero, con lo que conoce el recto, la mucosa que lo va a recubrir es la misma mucosa que está presente a nivel del colon. Es decir, va a estar caracterizado por la presencia de criptas de Liverpool. ¿De acuerdo? Gran cantidad, y estos básicamente son criptas mucho más profundas. Ahora, cuando llegamos a la parte del conducto anal, va a estar dividido en 2 porciones, una proximal y una distal. La proximal van a ver, sí, criptas de Liverpool, pero estas van a ser cortas y en menor cantidad que en la región rectal. Y finalmente va a haber un cambio en lo que es el epitelio. Hasta aquí, a la primera porción, tengo un epitelio igual que el epitelio a nivel del recto, es decir, un epitelio cilíndrico simple que conforma las criptas, ¿verdad? Por más que sean más pequeñas y más escasas, siguen siendo criptas.
Pero cuando yo paso a la segunda porción del ano, la parte externa de la región anal, este epitelio se va a transformar dramáticamente de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio estratificado plano, no queratinizado inicialmente. Y de manera final, ya cuando estoy en la porción más externa del ano, será un epitelio estratificado plano, queratinizado, con todos sus componentes: folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Por eso, cuando uno examina la región anal, es una región con pelos y una región húmeda también. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá como estructura morfológica muy representativa de esta región? Voy a encontrar los famosos pliegues anales, que son distribuidos simétricamente como si fueran los aros de una bicicleta. Ustedes han visto la rueda de una bicicleta con sus aros, ¿verdad? Igualito, hago la evaluación de la región anal, separo los glúteos, voy a ver el orificio anal y alrededor del orificio anal estos pliegues radiados. Eso es normal, simétrico. Tengo que ver los pliegues radiados. Y son una traducción de lo que son las columnas rectales de Morgagni, que como están recubiertos de un epitelio mucoso, forman estos pliegues anales, pliegues longitudinales de la mucosa. Así lo tengo que ver. Luego estas columnas rectales confluyen en las válvulas anales. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes conozcan las características histológicas de esta región? Porque al evaluarlos, ustedes como médicos pueden evaluar y tener en consideración un evento traumático a nivel de esta región anal, como es el acto contra natura, ¿sí? En los delitos de un presunto acto contra la libertad sexual, un delito contra la libertad sexual, ¿no? Que en su mayoría son menores, aunque no se descarta que también pueda darse en mayores. Ahora, ¿cuál es la característica fundamental? Los pliegues radiados, eso es lo normal. Cuando hay un evento traumático a este nivel, como una penetración, digamos, hay una contusión, ¿no? Un elemento contuso que está ingresando en una región que no está preparada para eso. Esta contusión, este elemento contuso va a producir, lo primero, un trauma. Y ese trauma se va a derivar en ¿qué? Histológicamente en un edema. Se va a hinchar la zona. Y al hincharse, lo que va a suceder con estos pliegues es que se van a aplanar. Entonces, lo que yo voy a visualizar cuando hay un evento traumático contra natura reciente es el edema caracterizado por el borramiento de los pliegues. No voy a ver pliegues, lo voy a ver todo como si fuese una piel suave completamente ahí, pero está edematizado. Pero no solamente eso, pueden asociarse también algunas escoriaciones superficiales o erosiones, pueden haber algunas laceraciones que son un poco más profundas e incluso desgarros profundos, grado 1, grado 2, grado 3, que comprometen toda la pared, incluso el músculo que lo compone en esta zona. Eso es para presuntos delitos contra la libertad sexual. Y esto es lo que vamos a ver. Miren ustedes, hasta aquí, por ejemplo, ¿qué estoy viendo? Criptas de Liverpool, ¿verdad? ¿Sí? Un epitelio cilíndrico simple. ¿Y qué estoy viendo acá? Un epitelio estratificado plano, inicialmente no queratinizado. Estoy pasando de un tipo de epitelio a otro. Estoy pasando de lo que corresponde a la región del recto a la primera porción del ano, ¿de acuerdo? A nivel de lo que es la línea pectinada, que es el límite, digamos, entre lo que es la presencia del músculo liso y el comienzo del músculo esquelético. Luego esto, lógicamente, conforme yo vaya avanzando, esto se va a transformar, se le va a agregar ¿qué cosa? La queratina. ¿Por qué? Porque a las finales externamente lo que yo voy a tener es una piel completa. Y así es como debe llegar el componente de lo que es la región anal. Por debajo vemos la presencia del músculo liso y también el músculo esquelético. Músculo liso que formará el esfínter interno y músculo esquelético que formará el esfínter externo. Involuntario, voluntario. Entonces, en el conducto anal, ¿qué es lo que vamos a observar? En la mucosa, el epitelio va a sufrir una transformación desde el recto hasta la línea pectinada. Con la presencia de válvulas anales, el epitelio es simple, cilíndrico. Desde la línea pectinada hasta el orificio anal externo, el epitelio pasa a ser un epitelio estratificado escamoso no queratinizado.
Y finalmente, en la región anal, básicamente la parte externa, el epitelio pasa a ser un epitelio estratificado escamoso queratinizado. Es decir, vamos a poder observar una epidermis con, a nivel de lo que es la dermis también y la zona más profunda, la presencia de folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. La lámina propia va a contener algunas glándulas anales, circoanales y folículos pilosos, glándulas sebáceas, que ya hemos mencionado que están presentes. La muscularis mucosae sigue siendo circular interna y longitudinal externa, pero no van a ir más allá de la línea pectinal, ¿no? A partir de allí ya comienza la presencia del músculo esquelético. En la submucosa vamos a encontrar dos estructuras muy importantes, los plexos venosos hemorroidales internos y externos. Y estoy seguro que ustedes habrán escuchado una enfermedad conocida como la hemorroides, ¿verdad? Esta enfermedad generalmente está asociada ¿a qué? A estreñimiento, que a su vez puede estar relacionada ¿con qué? Con una ingesta pobre en fibra, con poco consumo de líquidos y también a lo que es una alteración en el régimen defecatorio, porque quieran o no ustedes hagan cuentas, van a darse en el sentido de que estamos acostumbrados a hacer nuestras deposiciones en horas bastante determinadas, ¿sí? Y así acostumbramos a nuestro organismo. Personas que ni bien se levantan, van al baño y hacen sus deposiciones. Personas que de repente necesitan ingerir algo para estimular el reflejo defecatorio y hacer sus deposiciones. Pero sea cual sea este mecanismo, lógicamente entra o ingresa en una costumbre, en un uso. Pero hay personas que no pueden básicamente tener un horario definido para hacer sus deposiciones por diferentes motivos. Un grupo ocupacional que sufre de esto mucho son los conductores de vehículos de largo recorrido, los choferes. ¿Por qué? Porque básicamente están horas de horas sentados en el vehículo generando un aumento del calor en la zona anal, lo que genera el calor, vasodilatación. ¿De acuerdo? Más a esto, un régimen en el cual yo no puedo estar bajando a hacer mis deposiciones, yo tengo que seguir el tránsito para cumplir mis horas de recorrido. Entonces estoy postergando la satisfacción de la defecación. No me hidrato bien tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no se hidrata convenientemente el conductor? Porque si no tiene que ir al baño. Porque le va a dar ganas de ir al baño a miccionar. Y yo no quiero eso, quiero conducir. Entonces consumo poco líquido. En las carreteras, ¿quién te da un alimento rico en fibras? Te dan puro carbohidrato. ¿Sí? Papa, arroz, menestras. Y tu presa, tu proteína, lógicamente. Y eso es lo que comen básicamente. Entonces, ellos por lo general sufren de este tipo de patología, de hemorroides. ¿Cómo comienza clínicamente? Una sensación de molestia en la región anal, aumento de la temperatura, humedad, escozor, prurito y finalmente estructuras a manera de uvas o dilataciones que pueden exteriorizarse. Y esto, lógicamente, asociados al pujo, al esfuerzo para hacer deposiciones, puede llevar a laceraciones vasculares que conllevan a una hemorragia. Y eso es básicamente por lo cual consultan, porque tengo semejantes uvas fuera del ano y es sangrado. Antes no miro. Manejo, desde el manejo del régimen higiénico dietético, es decir, hidrátate bien, aumenta el consumo de fibras, hasta un horario defecatorio, acostumbra a tu organismo, ¿no? Hasta incluso la posición anatómica. Ustedes saben que uno no facilita la defecación cuando las piernas se encuentran en forma recta. Tiene que haber un ángulo, ¿correcto? Hasta eso. Entonces, uno, eso. Lo otro, farmacológico, porque ya el régimen higiénico dietético no es suficiente, farmacológico. Y a veces eso no es suficiente, quirúrgico, ¿no? Muy bien. Además que vamos a tener la muscular externa, en donde la circular externa forma el esfínter anal interno y los músculos de la pelvis van a formar el esfínter anal externo. Y aquí lo que tenemos histológicamente, el epitelio columnar,
y el epitelio estratificado plano no queratinizado. La presencia de músculo liso y músculo esquelético. Lo mismo, ¿sí? Ya tenemos el epitelio tubular, el epitelio escamoso y la presencia de músculo en la parte profunda con gran cantidad de células inflamatorias. Acuérdense siempre que la parte intestinal está ricamente poblado de gérmenes y por lo tanto hay gran cantidad de células inflamatorias dispersas, ¿no? Miren acá, nuevamente el epitelio columnar, lo que corresponde a las criptas de Liverpool, pasa de manera dramática a ser un epitelio estratificado plano y no queratinizado inicialmente, y finalmente, como vemos acá, ya es queratinizado porque es una epidermis completa en la cual pueden encontrar folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Aquí el músculo liso, esfínter interno, y aquí el músculo esquelético, esfínter externo. Entonces, ¿qué tenemos? De todo lo que es el tubo digestivo, histológicamente está formado por 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia, dependiendo de la región. La mucosa tiene 3 capas, siempre acuérdense: el epitelio, la lámina propia y la muscular y mucosae. Solamente hay glándulas en la submucosa, ¿de dónde? Del esófago y del duodeno. En el esófago serán glándulas esofágicas propias, que son seromucosas, y en el duodeno tenemos las glándulas de Brugger, nombre propio. Las glándulas gástricas del cuerpo y fondo tienen 6 tipos de células, se les aprenden por favor. En el intestino delgado vamos a tener las 3 estructuras que amplifican la zona de absorción, que son las microvellosidades, vellosidades y los pliegues circulares o válvulas de Kerlin. La glándula de Brugger se encuentran solamente a nivel de la submucosa del duodeno. Las criptas de Liverpool del intestino delgado presentan 5 tipos de células, las del intestino grueso solamente 4, revisen esas por favor. El apéndice va a presentar un tejido adiposo en la capa submucosa y es algo que nos permite diferenciarlo del resto del intestino. El resto obviamente tiene a nivel del apéndice la presencia de los nódulos linfoides y las 4 capas constitutivas de nuestro tubo digestivo. El canal anal va a pasar de tener un epitelio cilíndrico simple, caracterizado por la presencia de las criptas de Liverpool, a un epitelio finalmente estratificado plano queratinizado con la presencia de folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas también. ¿Preguntas? No. Entonces vámonos a la última parte.